Tenía muchísimas ganas definitivamente de escuchar a Moy Llorons hablar de la eliminatoria Real Madrid versus Manchester City. Estoy seguro que lo está disfrutando como nunca y bueno, eso está bien. Al final el hincha del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona también disfruta de los ridículos a los que se expone normalmente el Barça, que se expone, y a los que se puede exponer el Real Madrid. Entonces sabía que iba a decir alguna estupidez y definitivamente es que no me ha defraudado en lo absoluto. Pero bueno, lo vamos a escuchar en breve. También vamos a escuchar algo de Xavi, quien recientemente tuvo una polémica con un periodista que le habría criticado, y es que da la sensación de que Xavi le está pidiendo a la prensa que no hablen mal de ellos. El otro día lo escuchamos decir que había que apoyar al equipo, diciéndole a la prensa que tenían que apoyar al equipo. Es que es increíble. Pues vamos a ver otra cosita muy interesante de un periodista que le acusa directamente de decirle cosas muy feas por mensajes. En fin, valores. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Segundo video del día, creo que vamos a estar bien hoy con dos videos. El primero que les voy a decir es el que ya he publicado, de un periodista de ESPN, quien dijo, así como van a escucharlo, que Vinicius merece una cachetada. No me lo estoy inventando, ahí está el video en mi canal, pueden ir a verlo. Estará publicado ya 3 horas en lo que esté publicado este. Es una cosa impresionante de verdad, el acoso que tiene, al que tiene que enfrentarse Vinicius, una cosa lamentable. Pero bueno, no nos vamos a engañar más con ese tema, enredar más que digo. Vamos a ver directamente y vamos a empezar con lo de Xavi y el periodista, porque de verdad que es increíble. Me parece sumamente de locos lo que vamos a escuchar en breve. Aquí lo tenemos ya, esto lo da en el larguero de la cadena SER, y un periodista que dice las barbaridades la que les dijo nuestro amigo Javier Hernández. Así que vamos a colocarlo. Esperen que estoy descargando un juego y la verdad es que me tiene un poco loco este coso, pero bueno, vamos a ver qué creo que puede reaccionar. Vamos a escucharlo porque es 1 minuto 40 de pura locura. ¿Una vez, Manuel, te ha pasado factura a alguien de algo que has escrito públicamente? O sea, algo que te han dicho, te han mandado un mensaje, sí, como el de Xavi públicamente. Sí, seguramente sí. Pero bueno, sí, pero en privado, y no lo quiero decir. Bueno, una cosa es decirlo en privado, que te llamen y te digan, oye, Manuel, que esto que has escrito me parece una puñetera vergüenza. Es que fue porque tal. Pero ojo, porque dice, no quiero decirlo, pero aquí se explaya y lo explica prácticamente con detalles. Porque no sé qué. ¿En serio? Sí, pero no lo voy a decir porque fue en privado. Fue a través de... Parece una puñetera vergüenza, es que fue porque tal, porque no sé qué. Es que fue Xavi, esa parte no lo había escuchado. ¿En serio? Sí, pero no lo voy a decir porque fue en privado. Fue a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia. O una cosa bastante sucia. ¿Qué tendría que haberle dicho Xavi a este pobre hombre? Pero ojo, porque no es tanto lo que le diga, sino por lo que le dice. Ojo, porque es brutal. Y no lo dijo en público y ya está. No le gustó un artículo mío, que era un artículo, a mi juicio, divertidísimo, que fue casi después del artículo de Cristiano Penaldo que había hecho yo contra un jugador de mi equipo, hablando de su fingimiento de penaltis, y luego hablé de la... ¿Cómo le llamaba yo? No me acuerdo. Decía que los partidos no se acababan hasta que Xavi salía al campo y decía quién había merecido ganar, ¿no? Sí. Que está muy vigente, por cierto. Brutal. Lo que le molestó a Xavi es que este periodista dijo que los partidos no se acababan hasta que él salía a decir quién había merecido ganar. Me pareció demoledor, y dice que está muy vigente, y toda la razón. Todavía Xavi está con este cuento de que hemos sido superiores o que no han merecido la clasificación el Bayern, pese a que nos metieron 18 goles a 0. Y nada, pues envió envió unos mensajes privados. Ostras, pues mira, 2 de 2. Habría que ir preguntando a los no periodistas le gusta, de es que ganó todo y de repente se consideró que el hecho de ganar todo te convierte en alguien intocable. Que cambie de profesión, quiere decir. No, o que se vaya a otro banquillo. ¿Tú crees que en el Alsat, que no le pasaba esto? ¿Tú crees que Zidane, que gana 3 Copas de Europa seguidas y de repente pierde o empata contra el Almería, el Bernabéu Silva, tú sabes lo que le cae en redes sociales? ¿Tú sabes lo que le cae por parte de periodistas y opinadores del Madrid? Porque es entrenador del Madrid y es una silla eléctrica. Que sea injusto o justo no tiene tanto que ver como que eres el entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo. Xavi es el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Correcto. Es uno de los clubes más importantes del mundo. Le van a dar hostias en Argentina, en Brasil, en España. Si fueses el entrenador de un equipo irrelevante, pues a lo mejor nadie se fija en ti, pero tienes que exponerte a esas cosas. No te puedes enfadar, y menos te puedes enfadar con este señor que es una leyenda del periodismo deportivo español. Perdona. Sencillamente demoledor y ridículo lo de Xavi. De verdad que es para preocuparse. Yo no sé qué tiene Xavi en la cabeza, lo digo con la mano en el corazón. Sí,
tratando en la menor medida posible de ofender a este hombre, pero es que es un tipo absolutamente loco y creo que tiene toda la razón. Y mira que este hombre, pese a ser claramente el Barça, como lo dice, que hizo un artículo en contra de un futbolista de su equipo, reconoce la diferencia que hay en ese aspecto con el Real Madrid o con el Barça y por supuesto con Zidane y otra cosita aquí. Esperen que esto se me puso loco. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasarnos a empezar a escuchar lo de nuestro amigo Moy Llorons, que como casi siempre ha dejado un tema bastante importante aquí para analizarlo. En este caso hablando de esa eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Bueno, escucha, es que si dice lo contrario Pep Guardiola con lo que es Pep. Esto le preguntan que Ciro Procuna le dice que por qué, que cuánto habrá dolido lo que dijo Guardiola y que el Real Madrid es el líder el rey de la competición en Barcelona, y mira lo que dice este sinvergüenza. Guardiola, teniendo en cuenta lo agresivo que acostumbra ser el altavoz mediático populista madridista, lo revientan. Lo revientan. Es increíble que este hombre me esté hablando de agresividad cuando lleva todas las semanas maltratando a un chico de 18 años como es Arda Güler, acosándolo, tratando de ridiculizarlo. Es increíble que tengas las santas pelotas de decir esa mierda, sin vergüenza. Evidentemente a Pep le da igual, que lo revienten, pero ya, para evitar, al final Guardiola está muy bien, le llena los oídos en ese sentido al madridismo, pero luego, como el año pasado, le mete 4 en la semifinal de vuelta y se acaba la película, es decir. Bueno, ya básicamente nos está avisando de lo que va a suceder. Guardiola le va a meter 4 al Real Madrid y se acabó. Le llena los oídos a los madridistas diciéndoles que son los mejores para después venir y meterle 4. Yo no sé cuántas veces ha pasado esto entre Real Madrid y Manchester City, de verdad. De hecho, en 4 partidos. Podemos hablar de un 4-3 en el Etihad, un partidazo. Después podemos hablar cuando quieran del partido de esa vuelta en el Bernabéu. Hablamos de un 1-1 la temporada pasada en el Bernabéu y de ese 4-0. Hablamos como que si este hombre lleva 4 partidos goleando al Real Madrid. Es que de verdad me parece muy ridículo la manipulación absurda que intenta hacer este gordito de verdad. Ancelotti dice lo que tiene que decir y lógicamente Don Carleto, el entrenador de White Machine, ya trató de explicar en la pretemporada que él tenía un equipo para ganarlo todo. Bueno. Es ridículo de verdad intentar caerle a Carlo Ancelotti por ser un hombre de club, porque es cierto que Ancelotti pensará que le faltaban algunas piezas, pero sencillamente le ha tratado de quitar peso y de finiquitar el debate. Intentar caerle a un tipo como Ancelotti por este tipo de cosas es de lo más bajo que le he escuchado, y eso que le hemos escuchado unas bajezas increíbles a este señor. La Copa ya no la va a ganar, eso es verdad. Pero bueno, opta a hacer un doblete con Liga y Champions. Me da la impresión de que el City es favorito o muy favorito para pasar la eliminatoria. Muy favorito. Y más jugando la vuelta en su estadio. Okay. Sí, bueno, yo creo que muy favorito por plantilla importante. y por manera de jugar. Por plantilla y por manera de jugar, yo creo que es muy favorito el City ante el Real Madrid. Bueno, perfecto, me parece estupendo. Y bueno, con respecto a que el Madrid ya no va a ganar la Copa y que puede hacer un doblete en Liga y Champions, pues lo único que te puedo decir y te puedo asegurar es que ya te digo yo que quién no va a ganar ninguno de estos torneos, ni siquiera la UEFA Champions League, que es sinvergüenza de verdad. Pero como les digo, siempre deja sus perlitas, no deja nunca un día pasar así por alto. En este caso va a decir prácticamente en 10 segunditos, o mejor dicho, unos pocos segundos, lo que es probablemente la mayor estupidez que hemos escuchado en la historia del periodismo y seguramente hasta de ESPN. Vamos a escuchar esta ridiculez porque me pareció de locos. Yo creo que Guardiola, con todo el respeto que le tiene al Real Madrid, con todo el respeto, futbolísticamente agradece que le toque el Madrid, por ejemplo, que no el Atlético de Madrid. ¿En serio? ¿Tú crees? Porque el Atlético de Madrid sí que el Atlético de Madrid sí que es un equipo que le complica. Bueno, recordar hace 2 años lo mal que lo pasó el City contra el Atlético de Madrid, que estuvo a punto de eliminar el Atlético de Madrid al Manchester City. Okay. Esos entramados defensivos tan férreos, tan cerrados que plantea Simeone, a Guardiola le acaban tiene que comer arena para poder pasar de ronda.
Déjame ver si te entendí. Me estás diciendo que Guardiola, con todo lo que, según lo que hemos visto y lo que todos los días le defienden y le alaban, que es una de las personas que más sabe de fútbol, prefiere enfrentarse a un equipo como el Atlético de Madrid, que probablemente te cueste mucho ganarle, porque ya está demostrado que es un equipo muy fastidioso en ese aspecto, pero que al final es como el náufrago, que nada y nada y termina muriéndose en la orilla. Prefiere enfrentarse a ese equipo o a un equipo como el Real Madrid, que igual te va a complicar probablemente, aunque sea un partido de la eliminatoria, pero también hay una probabilidad bastante alta de que te elimine. Y Guardiola prefiere enfrentarse a un equipo que no te va a clasificar o no te va a eliminar bajo ninguna circunstancia, por mucho que tú te puedas complicar la vida, a enfrentarse al rey de la competición, que en cualquier momento le bastan 20 minutos para reventar una eliminatoria de 180 minutos, claro. No sé qué opinan ustedes, me parece ridículo, pero al final no me extraña viniendo de quien viene. Esto, el único objetivo que tiene es menospreciar el Real Madrid y deberíamos estar acostumbrados, no lo comparto, lo vamos a debatir aquí siempre, lo vamos a exponer aquí siempre, pero no me extraña en lo absoluto, teniendo en cuenta que ya en este canal nos hemos dado cuenta que este señor lo que tiene es un maní en la cabeza. No me voy a enredar mucho más. Ahí tienen esos dos videitos. Tal vez me animo más tarde y hago otro. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.